¿Sabes qué es lo que más me gusta de una buena conversación? Que siempre terminas aprendiendo algo que no sabías. Bienvenidos a Seguro Te Inspiro. Bueno, Josafat, bienvenido, brother. Qué gusto tenerte aquí. La verdad que yo he seguido muy de cerca los crecimientos del hijo del carpintero porque te sigo en redes y me ha parecido una historia súper interesante. Tuve la oportunidad de ver uno de tus podcasts y siempre hubo algo que me llamó la atención y dije, ya este man lo tengo que conocer. Y algo súper curioso, pues que nuestras hijas están juntas y hemos compartido en ciertos cumpleaños. Y me encantó, pues, que hayamos tenido la oportunidad de compartir y yo creo que hay muchas cosas en común que tenemos y eso me gusta porque sé que hay gente que nos está viendo que quiere escuchar esto, que se puede echar para adelante cuando uno tiene decisión, cuando uno tiene actitud y que las barreras al final yo pienso que son mentales y esto lo hemos conversado muchísimo. 100%. Entonces, empezando esta conversación, quisiera que nos contaras un poquito de tus orígenes. O sea, ¿quién es Josafat? ¿De dónde viene? Porque muchas cosas que vemos, la gente las ve como la punta del iceberg, ¿no? Pero no está toda la base debajo. Entonces, nos encantaría conocer un poquito más sobre tus orígenes. Cuéntanos un poco. Bueno, de verdad que gracias por la invitación. La vez pasada estuvimos hablando, compartiendo un poco de ideas y bueno, esto surgió a raíz de eso y Así la es. verdad que estoy encantado de estar aquí. Yo siento que no hay herramienta más poderosa para influir que comunicar experiencias, ¿no? Hay muchísimos profesionales haciendo todo este tipo de podcast para poder llevar sus experiencias y creo que este es el mejor medio para poderlo hacer Sí, definitivamente. poder conectar genuinamente. Totalmente, porque la verdad es que muchos ven empresas, ven cosas, pero no saben todo lo que está por detrás, ¿no? Y Claro. es muy inspirador e interesante poder tener la oportunidad, ¿no? Y bueno, espero que con mi historia logre llegar Yo también a eso. estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. Y lo que me gusta de estos formatos, Zafate, es que son en formatos no tan cortos para que la persona pueda decir todo lo que quiera decir y que pueda Total. experimentar, pues, y compartir sus experiencias para que las personas que nos están viendo también se puedan inspirar. Sí, 100%, y sobre todo viviendo en una era de la inmediatez, ¿no? Así es. Ahora, inclusive, cuando hablamos de contenido, de estrategia, de marketing y demás, y que 4 segundos, que no sé Ajá, qué. no te pases de un minuto. No te pases de un minuto. Aquí me regañan. Si no- Bueno, aquí va a ser un tema, porque ya tú sabes. Estoy claro. Aquí es una guerra de quién habla más. Aquí, Sí. aquí los dos tenemos un loro aquí. Pero para 100%. bien, pero para bien. Claro, claro, sí, definitivamente. Y la verdad, estos espacios pues permiten al que le interesa realmente escuchar, pues extenderse un poco más, ¿no? Claro. Porque todo, como te digo, es inmediato. Tienes que hacer el hook en 2 segundos para que la gente vea la publicidad de tus Sí, sí, sí. productos. No, honestamente, Sí, y es una locura. se pierde la autenticidad que uno busca transmitir. 100%. Y al Sí. final, muchos en las plataformas tradicionalmente en Instagram y demás, si estás hablando mucho, ahí va, swipe, Next. next. No, yo siempre digo que si logramos tocar a una persona, ya es ganancia. Sí, definitivamente. Como dijeron una vez, o sea, si transformamos a alguien, es como, escuché una vez en uno de los retiros que fui, dije, uno con Dios es mayoría. O sea, que si hay uno inspirado, para mí ya es mayoría. O sea, que yo estoy seguro que a alguien le cambiamos la vida con este podcast hoy. 100%. Así que volviendo Esa a es la eso, misión. cuéntanos de tus orígenes. Puta, me encantó esa conversación que tuvimos el otro día en el restaurante, que me echabas el cuento que hasta tuviste que irte de Panamá en una mula, en estos camiones que viajan con Sí. mercancía a Centroamérica y bueno, como no tenían los medios, pues les tocó. Cuéntanos un poquito de Josafat siendo un niño, de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de sus orígenes, Claro. de qué hacían y cómo fue transformándose eso, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, mira, te cuento un poco. Mis padres, los dos son salvadoreños. Hoy El Salvador es trend a nivel global. Claro. Por Bukele lo tiene trendy. excelente presidente que tenemos. Súper. Lo digo y lo declaro porque siempre me preguntan qué pienso, pues pienso esto. Súper. Y la verdad, mis padres migran a Panamá en el 78. El Salvador, por ese tiempo, sufrió un conflicto armado que estuvo aproximadamente una guerra civil de casi 10, 12 años. Oh. Fue muy duro para el pueblo. Inclusive, a nivel de historia, las pandillas y todo este tema, que sabemos que fue un fenómeno social muy fuerte.
Sí, las barras, las y famosas lo barras. es, y todo eso nace a raíz, es un fenómeno social después de una posguerra, ¿no? Claro. Muchos jóvenes sin padres, huérfanos por la calle, mucha migración, etcétera. A nivel de historia, todo esto nace en un país muy sufrido, El Salvador, y mis padres deciden buscar pues una mejor vida. Mi papá ya tenía contactos en Panamá, recuerdo la historia un poco, porque Ujú. la verdad no me la puedo al 100, ahí sí te mentiría. Claro, Pero mi papá termina viniéndose a Panamá. O sea, viene a Panamá claro, por el con toda la familia. 78. Mis hermanos y yo nacemos en Panamá. O sea, eran solo tu papá y tu mamá en esa época. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos mayores, que Ok. ellos sí son salvadoreños. Ok. Y Son venían, 4 ustedes. Somos 5. Son 5. Yo soy el Ok. menor. Yo soy el Ok, menor de ok. 5 hermanos. Entonces ya venían con mis dos hermanos y bueno, mis otras dos hermanas y yo, 3 nacemos en Panamá. Y bueno, la historia es que al final después viene Panamá y pasa la invasión en el 89. Claro. Después del 89, Panamá cae en una crisis muy fuerte también a nivel económico. Así es. Mi papá siempre se ha desempeñado en el mundo de la madera, ya Claro. como carpintero. Incluso cuando estuvo en ese tiempo en Panamá, pues tenía un taller, un poco de todo, un handyman, porque Sí, sí, sí. hacía la madera, lo Tocaba. recuerdo perfectamente, pero también tenía un taller de mecánica. Claro, Siempre me pregunté de dónde sacó la mecánica, porque la claro. verdad nunca vi que realmente Claro. la ejerciera como profesión como la carpintería. Ok. Pero recuerdo perfectamente que tenía un taller de mecánica. Yo creo que es Entonces, producto de la necesidad, que uno se vuelve creativo. sí, Sí, ¿no? definitivamente en aquel momento me imagino que lo vio como una oportunidad de negocio y decidió emprender Vamos en a darle. eso y me recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Hay una historia de niño que nunca olvido. Ok. Tenía 4 años quizás, porque nosotros, te cuento esa parte, nos regresamos a El Salvador cuando yo tenía 6 años aproximadamente. Ok. Pero recuerdo que tenía como 4 años y mi papá estaba debajo de un carro. Y él siempre intentó, ya voy a contar esa Ujú. parte, involucrarme en las cosas. Y bueno, yo estaba ahí y me dice, ¿qué hijo? Pásame el gato. Pues el gato para levantar. ¿Tú te imaginas el gato que le llevé? No me digas que tenían gato en casa. Teníamos gato en casa y yo le Aquí llevo, está el gato. aquí está el gato. Y mira Qué que risa. ese es un core memory que de verdad ¿Qué tengo. tienes? Sí, lo recuerdo perfectamente y bueno, Qué se volvió chiste en la familia Claro, cuando claro. yo le pasé el gato de verdad a mi papá Claro. cuando me estaba pidiendo el para Ya, levantar el ya me carro. imagino que cague de risa. No, 100%. Entonces, ahí es donde también recuerdo un poco, estaba muy pequeño, que Claro. mi papá pues hacía todo el tema de mecánica, pero también tenía su taller de carpintería, etcétera. Entonces, mis padres deciden en ese momento, después de toda la situación, deciden regresar a El Salvador. Para aquel entonces, ya El Salvador había pasado el periodo, ya se habían firmado los acuerdos de paz y demás, y Claro. toman esta decisión. Ya. O sea, veían más oportunidad en Salvador que en Panamá en esa época. En esa época veían más oportunidad en El Salvador que en Panamá y ok. deciden regresar, pero no tenían los medios. Nuestros Claro. hermanos mayores, mis dos hermanos mayores, la verdad es que siempre fueron una figura literal como otros padres en la familia. Claro. Mi hermana vivía en Nueva York en aquel momento Ok. y mi hermano sí estaba aquí con nosotros y bueno, Ya nosotros... eran mayores de edad ellos. Estaban, no, y ni siquiera. Estaban en edades, bueno, creo que sí, mi hermana ya era mayor, pero que habrá 21, 22 años, Ya. y creo que mi hermano andaba por los 16, 17, si no me Claro. equivoco. No Y sé. tú 6. Sí, yo tenía como 5 y 6 años, creo Ya. más o menos, cuando se toma esa decisión. Wow. Y al final, por algún motivo de la vida que desconozco hasta este momento, deciden regresar a El Salvador, pero no tenían los recursos económicos para hacerlo, ¿me entiendes? Bien. Claro, para comprar un Y pasaje de avión o un la verdad pasaje de entiendo bus. que sí se compró, pero íbamos en tierra y en Costa Rica les robaron y pasó toda una situación ahí como, Claro. ¿me entiendes? Que uno a esa edad piensa que está en una aventura, no ves nada. La verdad, yo nunca recuerdo haber vivido alguna situación, gracias a Dios, Claro. donde me hubiese sentido amenazado o algo por el estilo. Claro. Y bueno, pasa la situación, al final deciden irse como tú dijiste, en una mula, literal. Y así Ok. es como regresamos a El Salvador como familia. Y Wow. mi papá se queda con una de mis hermanas y después de esto ya él regresa, mi hermana de Nueva York le ayuda, le envía pasar. Ellos sí se fueron en avión, qué bien. Ya. Y cuando llegaron a Salvador, o sea, ¿qué empieza a hacer tu familia? O sea, tu papá vuelve a ser carpintero
En El Salvador se empieza a desempeñar. Mi papá se quedó un lapso de tiempo en Panamá vendiendo las cosas que teníamos, literal, porque Ok, teníamos donde vivíamos, etcétera, era nuestro. ok, Entonces él se queda vendiendo cosas para poder venir y nosotros allá empezar una nueva vida. ya. O Eso sea, se fue fueron con tu mamá, entonces. mi mamá, mi otra hermana Ya, y mi cuñada y mi hermano, porque mi ok. cuñada, la novia de mi hermano mayor que vive en Ajá, Texas, ya estaba embarazada de mi hermano. Y nos fuimos con mi cuñada, mi hermano, una de mis hermanas y mi mamá. Mi papá se quedó. ok, Ah, ok. así creo que es. Y llegan y tenían a dónde llegar, o sea, Sí, no, sí, en El Salvador teníamos sí, definitivamente una gran apoyo, la familia de toda la familia de mi mamá y todo el tema. Incluso en corto tiempo ya nos habíamos establecido. claro, Mi abuela, la mamá de mi mamá, tenía propiedades y entonces nos fuimos primero a la casa de mi abuela. Y bueno, claro, ahí ya la cosa, pues todo empezó realmente un poco a fluir. Yo te ok. soy sincero, yo era muy niño, Si no tienes no te muchos, puedo decir realmente esa parte de nuestra vida, cómo lograron empezar a avanzar, pero ahí empieza mi vida en El Salvador y vivo prácticamente hasta el 2010 que regreso a Panamá, viví claro, todo en El Salvador. claro. Y en El Salvador, pues, te desarrollas como profesional, o sea, estudiaste, te volviste marquetero, si mal no me equivoco. Sí, la verdad es que pues tengo muchas facetas, pero Claro, el marketing y la parte comercial siempre ha sido tu el fuerte. campo donde más me he destacado. La verdad, ahí en El Salvador, mi papá regresa después de un tiempo. Ujú. eh, Ahí pone un taller de carpintería porque es lo que siempre había hecho. Claro, en Salvador. Yo pequeño estudiando y todo este tema. Es bien curioso, siempre lo digo porque parte de mi historia en este mundo, eh, yo odiaba la carpintería. Sí, yo odiaba la carpintería. Porque Qué irónico. mi papá, sí, una ironía, pero lo que se trae en la sangre, Mm, se trae en la sangre. claro. Mi papá, yo la verdad voy a decirlo así para no sonar No, mal, no, aquí tú puedes decir lo que tú quieras, ¿ok? aquí no hay filtro. Yo era una persona muy inquieta, Ya, claro, entonces no me portaba bien. ya, Usualmente no me orgullece porque la verdad, te soy sincero, ahora creo que las estoy pagando y las voy a pagar con mi hija. A mí no me aceptaban el segundo año en un colegio. claro. Por eso Qué risa. siempre estudiaba. Yo creo que lo más que llegué a estudiar son 2 años seguidos Y en pa' un afuera. colegio. Este niño no lo podemos tener aquí. Conste, eso tiene una historia muy interesante en mi vida. Ya, toda esa Claro. hiperactividad era algo interesante que ahora a esta edad conozco y entiendo. Y creo que con mi hija voy a ayudarla a canalizar porque ya vi que va por el mismo camino. Claro. Era súper hiperactivo, definitivamente no me portaba bien. Tengo No, que yo, aceptar. yo te entiendo. Te entiendo porque pasa muchísimo. Sí, Yo creo que la mayoría de los emprendedores exitosos tienen algo hiperactivo, brother, porque sí, estamos todo el día y toda la noche pensando en qué nuevo crear o cómo mejorar lo que ya tenemos. No sé si te sí. pasa. Yo siento, ahora entiendo todo y todo está como puesto en la mesa. Claro. Yo creo que una de mis habilidades es poder tener la capacidad de verme desde afuera. Ya. Y Como siento en que es tercera algo, persona. sí, lo hago muy seguido, de Ok. verdad. Y me autoanalizo muchísimo. Y la verdad, yo creo que más allá, esa hiperactividad y demás, es siempre hacer las cosas diferentes. Claro. No quieres ir donde va la línea, no quieres hacer esto, te dicen que es ahí, tú dices, no, es acá. Claro. Y, Claro. y al final de todo lo he interpretado así. Ya. Es eso, es esa constante de no hacer las cosas igual. Claro. Y si te dicen, vas aquí, yo digo, no, yo voy a la derecha. Sí, ¿Por qué? de ¿Por qué no voy seguir la allá? manada, no seguir la No, manada. yo no soy alguien que siga manada. Cuestionar, ¿por qué? ¿Sabes? Cuestionar, Cuestionar. cuestiono por qué hacen esto, por qué soy alguien que cuestiona constantemente las Claro. cosas y eso pues viene desde mi infancia, No, literal. y es clave. Yo pienso que eso es clave para cualquier persona que quiere entenderse como persona y como profesional. Yo lo decía en el podcast anterior que grabé con Natalie, de que mi curiosidad es tanta
que a tal punto que yo empecé a averiguar, a entender por qué yo pensaba de cierta manera, a ir a psicólogos, etcétera, sin que mis papás me mandaran. Claro. O sea, yo empecé a ir a terapias de coaches y psicólogos y Tony Robbins por voluntad propia, pero era porque yo mataba por entender mucho más qué? de lo que tenía a simple vista. Entonces me acuerdo que cuando regreso y empiezo como que a compartir estas experiencias, la mayoría de mis amigos me empiezan a decir que yo estoy loco. Dije, ya viene este man con su locura. Mira, esto ahora nuevo que se inventó, que dice que la mente atrae todo lo que es. O sea, mira ese loco. Pero yo todavía hoy soy fiel creyente de que Somos. esto es así, somos definitivamente. Qué y lo hemos, curioso. y lo hemos conversado. Sí. Y cada vez que pasa el tiempo, me voy dando cuenta de que equivocado no estaba. O sea, cada vez Sí. tengo más certeza de que esa mentalidad y de esa ley de atracción que uno tanto escucha Correcto. es real, pero cuando la empiezas a dominar realmente y empiezas a ver los frutos y empiezas a dejar de tener miedo, porque hay veces que la gente tiene la mentalidad y tiene el sueño, Claro. pero dice, chuzo, yo no pertenezco ahí. Y ahora vamos para allá, ¿no? Sí. Pa- Definitivamente puede llamarse casi un superpoder, Sí es. pero entenderlo no es fácil también, Claro. y mucho menos ponerlo en práctica y aplicarlo, Y que no te abrume. que no te abrume Que también. no te abrume. que Que no yo te tengo una abrume. experiencia para contar de eso, Sí. pero antes de eso quiero llevar la conversa a en qué momento tus viejos dicen, hey, nos vamos para Panamá de nuevo. Ok, mira, sigo O un poco tú. con la historia de la carpintería porque mi papá, como me portaba muy mal, me decía, no, cuando salía del colegio en verano, vas a trabajar y te vas conmigo. Entonces siempre vi ir a trabajar como un castigo. Claro. También lo analicé después con el tiempo porque no me gustaba. Claro. Y yo siempre iba a trabajar con él en los veranos y, o sea, cuando salía del colegio iba a trabajar con él a las obras y todo eso. Y definitivamente hasta los 13 años que hubo una revelación y yo literal me paré, fue un peleón en la familia que mi mamá se metió porque yo le dije, no voy más. Claro. No voy a ir. Ya tenía 13 años, ya era una pulga, pero ya no es tan fácil de Sí, controlar a un 100%. pelado de 13 años No, rebelde. no, y rebelde al nivel que yo, ¿me entiendes? Claro. Tengo muchas historias. Quiero que sepas que Qué a risa. 13, 14 años me escapaba por la parte de arriba. En la casa donde vivíamos tenía 3 niveles. Ajá. Y me iba hasta el tercer nivel y me bajaba por los balcones para irme en la noche a discotequear Ahí ya la con vida. 14 años creo yo que tenía. Imagínate Qué tú. risa. No, Locura. locuras. Y entonces, ¿cómo llegan a Panamá? Entonces, nada, después de todo esto, la verdad, bueno, hay una parte que tengo que contar para saber cómo llego a Panamá. Ok. La verdad, me puse a estudiar. Hasta ahí llegó literalmente mi relación con la carpintería y el negocio de mi papá. Incluso mi papá se regresa a Panamá, él solo, Ok. porque él siempre se sintió panameño hasta el sol de hoy. Él Ok. ama Panamá a un nivel que él dijo, es más, El Salvador cambió y todo y él no se ha regresado. Yo no, yo vivo aquí. Claro. Mi papá se regresa por una oportunidad. Ahí hay una ruptura familiar un poco con mi mamá y demás. Y bueno, Ok. nosotros todavía éramos, ¿me entiendes? Jóvenes, Niños. por decirlo. No éramos niños. Ya Claro. yo creo que tenía por 16, 17 años. Ok. Y mi papá regresa a Panamá a hacer su vida y todo lo demás. Entonces mi papá es el primero que regresa. Ahí empieza. Normal, todos ahí, como hubo ese quiebre, hubo como un poco, es que no, nosotros apoyamos a mi mamá, nos quedamos con mi mamá. Claro. La verdad, mi mamá fue y será una persona muy luchadora en todos los aspectos, incluso en ese momento difícil de nuestra familia. Se quedó, estuvo con nosotros y demás. Y no voy a decir que quedó como madre soltera o sí, porque la verdad es que un poco, al final todos ya estábamos un poco ya grandes y grandes. todo. Y nosotros hemos sido siempre una familia que el más grande ayuda al pequeño. Ya, claro. Como yo fui el pequeño, ahora a mí me toca ayudar a los viejos. Claro, claro. Entonces, esa fue la dinámica familiar. Mis hermanos mayores, que fueron literal como otros padres, como te lo dije, siempre nos apoyaron, incluso en los estudios, cuando faltaba y demás. Porque, para serte sincero, al final del día, en mi familia, de alguna u otra manera, que vamos a llegar ahí, siempre hubo una mentalidad de escasez. Ok. Mentalidad. Porque las Claro. oportunidades siempre existieron. Sabían. Entonces,
Mi papá se viene a trabajar. Ahí me desligo de mi papá por muchos años. Ok. Mi vida profesional empieza a los 17 años. Nosotros siempre hemos sido una familia donde a trabajar se ha dicho. Claro. Con mucho esfuerzo me pagan mis estudios de bachillerato y yo salgo de 17 años y recuerdo perfectamente a mi cuñado, que en un momento el esposo de mi hermana, era supervisor de un call center. El Salvador es muy conocido por los call centers. Claro. Incluso hay muchas empresas multinacionales desarrollándose ahí y desarrollando talento. Y yo le dije, man, méteme si solo me faltan 6 meses para los 18, nadie se va a dar Para cuenta. la mayoría. Pero quiero trabajar. Y el tipo me metió. No, recuerdo como si fuera, no fue hace muchos años, pero recuerdo perfectamente, muy vívido. Me ponen a vender tarjetas de crédito por teléfono a Wow. México. Ese fue mi primer trabajo a los 17 años. Okay. El primer mes fue de training y el segundo mes te empezaban a pagar. Y yo iba con un hambre, brother. Claro, voraz. No, padre. Yo vendí y gané $500, lo recuerdo como ayer. Yo Claro. nunca había tenido tanto dinero en mi mano para mí solo. Claro. $500, lo recuerdo. Claro. Era bastante. Estoy Billete. hablándote hace muchos años. Claro, claro. Hermano. No, y más de dónde vienes también. Sí, exacto. Claro. Si yo tenía 500, nunca había tenido $500 porque lo recuerdo. Claro. Es otro core memory. Yo dije, man, gané 500 palos. Ese fue el hype que hasta el sol de hoy. Claro. Highlights Sigue de la ahí. vida. Sigue ahí. Qué cool, qué cool. Y, brother, me meto al call center y ahí empieza mi vida profesional. Después de eso, digo, tengo que estudiar. Empecé a pagar mis estudios superiores. Empiezo a desenvolverme. He tenido un sinfín, tengo mucha experiencia. Trabajé en seguros, te lo dije. Sí. Vendí seguros. Hermano, he vendido de todo, la Claro. verdad. Al final siempre me fui por la parte de ventas porque me di cuenta en ese momento, en esa oportunidad que me dieron, que era bueno vendiendo. Es Claro. más, de todos los rookies fui el que más vendí. Claro, era el clásico Rookie of the Year. Sí, el Rookie of the Year, exacto. Entonces me encantaron las ventas, fue como un hype y dije, man, lo mío es vender. Claro. Lo mío es vender. O sea, y pasé como por distintas etapas de ese sentimiento de la venta hasta que incluso hoy hablando con mucha gente me dicen, oye, ¿cuál es? Yo soy un vendedor. Desde ahí empiezo a entender mucho esa parte que se va desarrollando con el tiempo hasta el sol de hoy en los negocios que tengo. Me enfoco mucho en ese servicio de alta gama, Claro. 100%. Nicho. Nicho. A mí me encanta lo que es nicho. O sea, Claro. todos los emprendimientos siempre voy a un nicho. Claro. Siento que me he especializado en esa parte. Qué bien. No soy la parte de... Hay muchos negocios que son masivos. Sí. Eso lo siento aburrido. Siento que el nicho, al ser muy especializado, tiene una idiosincrasia, una forma de hacer las cosas, Claro. que honestamente me he especializado en esa parte, ¿no? Claro. Y llegaste a Panamá Llegué a Panamá, sin una idea concreta de que voy allá a hacer algo. la verdad, no. O sea, viniste a buscar oportunidades. No. Venía a buscar oportunidades, venía con, la idea de buscar algo diferente. Claro. Había investigado y había visto, obviamente, que los sueldos eran mucho mejor aquí, aunque en ese momento también el estilo de vida un poco más caro. Claro. Y me vengo a Panamá, así de sencillo. Mi hermana vivía en Betania, no. Me dice, ma, aquí tengo un cuarto full, dale. Venga, Yo le digo, bienvenido. No te preocupes, sí. Me puse a buscar trabajo. Eso es todo lo que hice. Y conseguiste un buen trabajo. Mira, aquí empieza una historia interesante porque de lo que estábamos hablando de la ley de la atracción. Cuando yo vengo a Panamá, yo dije, yo soy panameño, tengo que, tú sabes, ¿no? Culturizarme nuevamente porque sí habíamos venido varias veces, pero... Claro, tuviste la mayoría de carnavales, vine a carnavales, a ver a mi papá un par de veces, pero hasta Ya. ahí, ¿no? Me regresaba y normal. Sí. Para mí era una vida totalmente nueva y tenía que empezar de cero. Nada más. Me emocionaba hasta subirme a un diablo rojo, hermano. Claro. Porque esto es tan diferente. Claro. Y yo, o sea, la cultura es un choque tan diferente sí, que sí, hasta sí. yo emocionaba. La sazón. Yo iba ahí escuchando plena, yo iba ahí que... ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, viví literal a lo panameño. Comiendo mollejitas en el Pío Pío a las 12 del mediodía en la gran estación en San Miguelito, también lo hice. Qué pretty. Así que a mí nadie me echa cuento. Claro. Y bueno, me empiezo a integrar, empiezo a buscar trabajo. Encuentro un trabajo que era solo de los fines de semana en Royal Caribbean, en
en Puerto de Colón 2000 Ajá. como host para las personas que estaban subiendo al crucero y eso, check-in y demás. Okay. Y me parecía súper bien. Me pagaban, iba sábado y domingo y me pagaban $100 el día. Oye. Sí, me llevaban, me buscaban. Entonces yo decía, "Man, ya eran $800 prácticamente Claro, al mes que ganaba solo trabajando fin de semana. claro. Entonces me gustó, pero era eventual. Cuando terminaba el Claro, para tiempo afuera de todo el cruceros, terminaba. Pero en ese momento había mucho trabajo en Panamá. O sea, muchísimo. Sí, sí, Entonces sí. fue súper rápido. Creo que tardé 2-3 meses en El boom. encontrar un trabajo. Y nada, me posicioné. ¿Y cuál fue ese momento inflexivo? Mato por conocer ese momento inflexivo. Bueno, me estaba yendo súper bien porque obviamente tenía un puesto corporativo donde me iba Sí. súper bien, ganaba súper bien, estaba soltero, ya había comprado mi apartamento, estaba en un momento hype de mi Sí. vida, viajaba mucho, conocía el mundo, estaba súper bien. Entonces, yo veo todo lo que te conté que pasó, ya el event marketing teníamos clientes y todo lo demás. Pero lo que activó eso de decirlo fue que cerré un contrato de más de $100,000 que para mí era Wow. que, oh my God. Claro. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Yo dije, si teniendo un trabajo con responsabilidades de países y demás, teniendo un equipo, porque yo trabajaba, Sí, yo sí, sí. tenía un equipo que se responsabilizaba de la parte de mercadeo en agencia. Sí. Y en las noches, los fines de semana, avanzando en presupuestos, cuando podía visitar clientes, los visitaba, pero no estaba presente al 100% en la empresa. La empresa. Entonces, cuando yo cierro este negocio, que ya no fue con el Eleven, fue con el hijo del carpintero, by the way, Ya. yo dije, este es el momento. Eh. Si puedo cerrar eso con todo, ¿qué puedo hacer si lo hago a tiempo completo? Que lo que me contabas en un momento dado era que, como tenías la agencia de marketing, las agencias más grandes te contrataban Sí, para las activaciones. correcto. Que así nace el hijo del carpintero, ¿no? Así O nace. sea, hey, tal marca quiere que le hagas un mobiliario así, así, Exacto. así, para una activación Y la específica. verdad es que no fue ni siquiera, hacíamos muchas activaciones y actividades de eventos, empiezo a meterme en eventos y demás, y entonces una agencia una vez me dice, mira, necesitamos estos booths específicos con pallets y demás. ¿Y en quién pienso yo? En mi papá. Claro, de una. Viejo, El primer carpintero que tengo en el top of claro, mind. ¿quién me va a ayudar en esto? Mi papá. Era bien simple también. Sí, sí, sí. Bueno, lo hicimos, lo entregamos, bien, de ahí me vuelven a llamar y empieza a haber, y empiezo a... Empieza el negocio de carpintería. La verdad sí, no, porque yo lo veía como parte de la agencia, ¿no? Claro. Una agencia tiene que resolver las necesidades de otras agencias o del cliente final. Sí. No importa lo que te piden un grifo gigante, que lo hice, by the way, estoy recordando, y hice un grifo gigante con fibra de vidrio, busqué el artesano, lo mandé a hacer. O sea, al final eres un... Sí, uno se pone creativo. Sí, tienes que ser muy creativo. En ese momento estamos hablando también que era una agencia de publicidad de marketing básico, BTL Claro. puro, ¿no? Claro, pequeño. Todo este tema estaba empezando de la digitalización, ya estaba definitivamente, y nuestra visión era hacia allá. Incluso Claro. estábamos armando todo este tema. Entonces, de la nada empiezo a ver en la parte económica que había una mejor rentabilidad en todo el mobiliario que en todo el verguero que tenía que hacer, llevando gente de Cannes, vaina, no sé qué, que no sé cuánto, que fulano no te entregó las camisas. Era una logística, es un negocio logístico. Heavy, sí, es un negocio Y heavy. yo dije, los Aquí está la muebles mi plata, papá aquí los está. hace. Sí, la verdad fue así. Dije, aquí está la plata. Y Y ahí ahí nace nace. la idea y la propuesta. Le vamos a poner así. Claro. Llego donde mi viejo vivía en Chicá. Bueno, vive Ya. todavía en Chicá. Y le digo, yo tengo una idea. ¿Por qué no ponemos una carpintería? Tú eres carpintero, yo tengo negocio, hacemos muebles básicos, ganas tú, gano yo. Claro. Nah, Yo manejo la parte comercial, tú la sí, operativa. yo vendo, tú haces esto. Nah, que tú vas a hacer una carpintería, me dijo. Todo el tema. Al principio no estuvo tan de acuerdo porque él pensó que yo estaba bromeando. Pero cuando yo pues tenía fondos, gracias a Dios, Sí, cuando salí del habías ahorrado, trabajo y etcétera. eso, y había hecho, yo tenía para invertir. Sí. Que eso es lo que yo también le digo a veces a las personas. Emprender no es fácil, ¿me entiendes? Y a veces lo que más cuesta es tener ese primer empujón para Sí. poder invertir y arriesgarlo todo, porque literal puse Todo. toda la carne en el asador con la carpintería, porque la carpintería no es un negocio económico. O sea,
los Sí. materiales son carísimos. La maquinaria. La maquinaria es una de las más caras de la industria en cuestión de acabados y terminaciones y interiorismo. Es complejo por donde lo veas. O sea, es un negocio muy complejo. Claro. Claro, cuando empecé no lo vi. Y te soy sincero, estaba muy emocionado. Alquilamos un local pequeño, 100 metros cuadrados, con un terreno muy amplio, sin nada. La condición de mi papá fue cuando acepta, yo no voy para la ciudad. Te hago los muebles desde acá. Sí. Entonces yo le digo, no tengo problema, porque yo los vendo, yo hago todo el proceso y yo vengo y desde aquí, desde Capira, porque ahí nace el hijo del carpintero, somos capireños. Ya, mira. Porque ya, o sea, no podía ponerlo en Chicago porque el acceso es un poco más complicado, pero Capira está súper cerca y mi papá accedió a ir a Capira a trabajar. Ya, ok. Ponemos justamente en Vía Rosario, Capira, una bodeguita que alquilamos de 100 metros cuadrados, pero tenía bastante terreno. Que Chepe Valdés, gran amigo, que nos los alquiló y la verdad es que él nos vio crecer y siempre nos apoyó. Y siempre fuimos buenos clientes también. A él le dolió mucho cuando nos fuimos porque yo al final dejé todo ese terreno una galera brutal. Claro. Porque fui creciendo y fui construyendo y fui trabajando. Un buen inquilino, un buen inquilino. Un buen inquilino. Siempre me he destacado por eso y es que eso tiene que ser así. Claro. Uno siempre tiene que ser un buen inquilino. La cosa es que al final ahí empieza la historia. Mi papá empieza con el negocio y yo empiezo a vender. Empezamos haciendo camas de perros. Mira tú. Porque yo dije, ok, ya tengo maquinaria en lo que nos contratan y empiezo a vender, empiezo con el Instagram yo mismo. Me da risa porque todavía andan por ahí fotos donde yo era el modelo y salía disque cepillando madera. No, hermano, se me cae un dedo ahora. Porque eso es otra cosa muy curiosa. Todos Claro, que piensan tú no eres muy handy. Sí, el hijo del carpintero y todos dizque ahora casualmente estuve en una reunión y me preguntan, dizque, yo les dije, dizque la verdad es que yo soy malísimo para las cosas manuales. Malísimo. Yo no cambio un foco en mi casa, mi esposa se ríe. Sí. Yo le digo, mira, es que mis skills son otros, uno tiene que saber para qué. Bueno, ahí La entonces fortaleza de cada uno. me dice, entonces tú no eres carpintero. No, le dije, yo soy el hijo del carpintero. Lo dice el nombre. Así que Muy bien, muy bien. no digan que lo estoy troleando. El hijo del carpintero, no el carpintero. No, mentira. Amo la carpintería como no te lo imaginas. Claro. O sea, Claro, todo además aquello el diseño, el detalle, me encanta buscar la crear. que no Me hay encanta perfección, crear. como hablábamos el otro Sí, día, pero buscarla, o sea, buscar la anhelarla, excelencia. buscar la excelencia. Buscar la Es lo excelencia. que es, porque la perfección no existe. Es La verdad. excelencia sí la puedes lograr. Es verdad. Yo siempre lo digo, es que si fuéramos perfectos no viviéramos en este mundo. Sí, es verdad. Ajá, la excelencia. Ese Sí. es el core y lo que yo inculco en mi equipo. Nosotros tenemos que ser excelentes. Claro. Cuando lo logramos, estás listo. Ya Bueno, tienes un buen producto. Y el hijo del carpintero empieza a crecer a pasos agigantados. O sea, ¿cuál fue el momento de tu vida? Porque yo sé que hay muchísimos momentos, pero ¿cuál fue el momento de tu vida en el cual, que yo siento que a veces nos pasa, en el cual tú dices, I made it? O sea, lo logré. Todavía no lo he logrado. Todavía Pero- no lo he dicho. No, pero No, pero te tú sabes entiendo. que mentalmente Sí, y sí. espiritualmente uno lo siente, porque obviamente Sí, sí. los sueños, los anhelos y las ganas de crecer nunca van a dejar. Pero Sí. el momento es en el que tú dices, tomé la decisión correcta, lo logré, me está yendo bien. Así que, o sea, ¿cuál fue ese momento en el cual pudiste identificar que habías hecho las cosas bien, pero que a la vez no te identificabas con la mentalidad de escasez con la que habías crecido? Quiero que sepas que la pregunta que acabas de hacer es bien profunda, porque también eso revela algo muy personal. Claro. Honestamente, Y lo que busco es claro, eso. O sea, sí, yo busco no, que sea lo más vulnerable posible, sí. porque yo siento que es la manera más auténtica de que el que nos ve sí, se definitivamente. identifique. Así que tú dale. Mira, quiero que sepas que increíblemente todo fue planeado en cuestión de entender la estructura que formé en el negocio para estar donde estoy en este momento y hacia donde quiero ir. Tener los objetivos claros siempre creo que fue y siempre será una guía importante, no solo en los negocios, sino que en la vida. Y otra de mis virtudes es siempre saber a dónde voy, dónde quiero estar. Cuando pongo la carpintería e identifico el negocio, lo primero que dije es, entendí el negocio, no lo entendía. Mi papá ha sido y fue siempre un carpintero artesanal. Y yo veía los diseños y decía, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo eso tan bello se puede hacer? Papá, ¿esto cómo se hace? Mi papá no me podía dar esa respuesta porque era complejo, ya es carpintería arquitectónica. Claro. Entonces yo siempre dije, yo quiero llegar a eso, yo quiero ser eso. Inclusive las discusiones que tuvimos al principio con mi papá es que yo quería usar los mejores materiales, aunque me costara mucho, y mi papá era, pero ¿cómo vas a gastar? Que no estás ganando plata, Claro, claro. tienes que ponerle estos rieles. Y yo, no, Quiero riel europeo. quiero rieles europeos, ¿entiendes? Entonces siempre tuve claro mi objetivo. ¿Okay? Sí. Entonces yo dije, quiero esto, me puse metas bastante exigentes como lo hago en este momento, porque si no le pegas en la cabeza, le pegas en la garganta. Claro. Así que al final siempre muy por encima pensando y dije, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Entonces empecé a ver que lo estaba logrando, porque los primeros 3 años fueron muy difíciles. Quise tirar la toalla muchas veces. Pasé momentos donde dije, esto no es para mí, ¿cómo hago? No estaba logrando los acabados que quería, en fin. Claro. Era complejo. Y yo dije, al final, cuando vi que lo estaba logrando, honestamente empecé a sentirlo, pero lo que te quería decir personal, que la verdad donde lo entiendo es cuando nace mi hija, que honestamente creo que ahí fue el regalo más grande de la vida y que me hizo pensar, porque lo que te quería decir muy personal es que a mí me cuesta el presente. Yo no vivo del pasado, yo aprendo del pasado. Claro. Pero yo no vivo en mis errores. A mí yo tengo una capacidad de, hey, me caí, me levanto, Next. voy, chao, no me importa, voy. Pasa la página. Pero vivo mucho en el futuro. Y esa es una ventaja y desventaja. Ventaja y desventaja porque me cuesta vivir en el presente. Claro. Entonces iba next, ya logré esto, next, ahora quiero esto, el otro año quiero esto. Y de verdad, el que me conoce sabe que cuando yo me pongo una meta lo logro porque me obsesiono por quererlo lograr. Claro. Ya digo, yo quiero lograr esto. Pero he aprendido, cuando nace mi hija, mi esposa me dice incluso en un momento, Josafat, ¿ya viste lo que lograste? Mira para atrás. Man, yo no quería ver para atrás. Porque también en mi pasado tengo cosas que no quiero recordar. Claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, hay muchas cosas que no me gustaron, que fueron de mi vida, momentos que difíciles. quiero borrar, que no quisiera. Sí, o sea, aquí estamos hablando una en psicología le llaman que hace sesgos. Sí. Sesgos. Yo tengo una situación que yo olvido las cosas que, mira, me reuní con un amigo que tenía muchísimos años de no ver y de repente me empieza a recordar, allá cuando vivía en El Salvador me decían pana. Yeah. Ese era mi nickname de toda la vida. Muchos ni sabían mi nombre, Yeah. El Pana. Porque sabían que era de Panamá. Yo había nacido aquí, todo, desde la infancia, El Pana. Y me dicen, hey, Pana, ¿te acordás de esto? Yo dije, pero ¿cómo no te vas a acordar? Mira, yo no me acuerdo. No, pero con fulana, con sutana, ¿no te acordás de Pepito cuando fuimos y pasó esto? Que casi nos pasó esto y que no sé qué, y casi nos accidentamos. Yo, brother, no me acuerdo. Llegué un momento a pensar que de verdad yo tenía un problema, ¿me entiendes? De recordar de memoria, y de memoria. retentiva. Llegaba a conocer gente que me saludaba y va, y que no sé qué, que esto y que el otro, y que fulano. Yo, ¿quién es? Claro. ¿Quién es? Sé su cara. Bueno, resulta que mi memoria es muy selectiva. Ya. Y lo he comprendido. Ahora sé quién soy y por qué pasan las cosas. Ya. La persona o la situación tiene que tener mucha relevancia y ser positivo para yo ponerlo en mi memoria principal para que pueda funcionar. Claro. También cuando entendí eso, empecé a trabajar mucho en que esto tengo que grabarlo como una computadora, literal. Olvido nombres, a pesar que soy muy bueno en un montón de cosas. Claro. Olvido nombres y todo. Dije, no, tengo que recordarme la cara. Lo hablamos. Voy a guardar en mi CPU lo realmente importante. Exacto. Sí, claro. Porque es muy selectivo, borra lo que no funciona y avanza. Es bien importante entender lo que realmente, cómo funciona el cerebro de cada quien. Y como te dije desde el inicio, yo tengo esa capacidad. Qué bien. Y no solo de eso, sino que también fui desarrollando la capacidad de eliminar el ruido. Y que, por cierto, hay un libro que habla mucho del CEO y las reglas del CEO y hablan mucho de eliminar el ruido. Yo hoy por hoy solo me enfoco en lo que es importante. Yeah. Por ejemplo, mi equipo me está hablando de cosas, no, que fulano, que sutano. Yo le digo, no me digas eso.
Lo que pasa es que solo con el hecho que me lo digas, mi cerebro lo va a empezar a procesar, va a generar una situación y estoy desperdiciando mi... Claro, mi genialidad en el momento en el No, que estoy. que esto es como un procesador. Y si Sí, al sí. procesador le empiezas a meter una cantidad de cosas, por pequeñas, por grandes que sean, ¿me entiendes? Se colapsa o, ¿me entiendes? No logra enfocarse. En lo que realmente es bueno. Ya. Entonces yo O sea, tengo, exacto, como quien en lo- dice, en lo ese que problema importa. que me estás compartiendo es un problema que lo tienen que resolver tú y mi equipo. Exacto. No me lo compartas. No me lo compartas. Para que No tú te quiero puedas- escuchar. Me salí de los grupos, empecé a decir yo solo tengo que estar en los grupos de toma de decisión y hice un sinfín de cambios entendiendo cómo Claro. funciona mi cerebro y cómo de verdad. Estratégico. Y sorprendentemente, te soy bien sincero, no soy una persona que lea mucho. Ya. Te soy bien sincero. Pero cuando leo me entero que ya yo lo había puesto en práctica. Claro, uno empíricamente ha Soy empírico desarrollado nato. cosas que cuando las lee, las Dice, yo reconfirmas. ya la Las reconfirmo, reconfirmas. pero soy empírico. Sí. Soy empírico. O sea, y- que hablando de eso, de lo de cómo uno se vuelve selectivo, tuve una asesoría una vez una asesoría que me estaban dando a mí, no yo a él. Y el tipo me decía, era un coach, me decía, es que you gotta be in the zone of genius. Tienes que mantenerte en tu zona de genialidad. Claro. Entonces, como vamos evolucionando, hay momentos en el cual, me imagino, cuando empezaste el hijo del carpintero, No, entre tu papá tenían que hacer de todo. brother, Entonces- barría y trapeaba. Exacto. Entonces, ya llega un momento en el cual ya tú sabes que eso tú lo puedes delegar. Entonces, Claro. te vas al siguiente nivel. Bueno, yo ahora Claro. voy a hacer la parte administrativa. Sí. Y llega un momento en el cual tú sabes que eso lo puedes delegar y te vas al siguiente nivel. Y así, y Sí. uno va subiendo. Claro. Y vamos a lo que tú querías comentar muy bien, ¿no? Que llega un momento en el que tu zone of genius, vamos a poner el hijo del carpintero, como lo conversamos, ya es una empresa que anda sola. Exacto. Obviamente, tú estás en las tomas de decisiones, tú vas y como buen CEO hay que sobrever todo lo que está pasando. Sí, y una poder vista desde arriba. desde ¿no? arriba y tomar decisiones, pero eso es tu zone of genius. Sí. Y ahora, ¿qué viene después? O sea, ¿qué viene para el hijo del carpintero después? ¿Qué viene para Josafat después? Bueno, vienen muchas cosas. Y volviendo a lo de la... Volviendo a la parte que de verdad me fui por las ramas. Me cuesta ver hacia atrás y en ese momento mi esposa me dice, mira hacia atrás, mira lo que has logrado. Y me di cuenta que me costaba estar en el presente. Hoy soy una persona más presente. Mi hija también me te ayudó. me ayudó a entender eso, ¿me entiendes? Y saber de que el presente es lo que lo dice, es un presente, es un regalo. Sí. Entonces empecé, y eso también me ayudó a evolucionar, a entender, ¿me entiendes? Los logros, disfrutar el presente y pensar en el futuro no de manera obsesiva, Ya. ¿ya? Pero sí muy, muy estructurado. Porque lo que pasa, y si me preguntas, porque tengo muchas cosas que decir cuál puede ser el éxito del hijo del carpintero, lo principal es estructura. La estructuración, la tecnología, cómo ordenar las cosas, cómo saber poner gente clave para delegar. Tengo un buen equipo. Qué bien. Tengo un buen Eso equipo es de clave. trabajo y siempre cultivo a mi equipo y les digo, sin un buen equipo de trabajo lo único que eres es un soñador. Así es. Ya, porque honestamente yo puedo soñar y querer llegar lejos, pero si el equipo no va contigo remando, no Así lo es. llegas. Entonces, cuidar el recurso humano que te ayuda en tu negocio es clave. Estoy de acuerdo. Y eso es una estrategia muy, muy puntual en mi... ¿Y en qué momento rompiste? Y disculpa que esté tan insistente en esto, pero es que yo siento que esto para mí es lo más importante y de lo que más la gente se va a llevar. Es en qué momento rompiste con tu barrera de mentalidad de escasez. O sea, eso fue buenísimo. de decir yo me merezco esto y más. O sea, esa parte yo creo que quiero que la compartas. Sí, mira, yo creo que como humanos en general uno de nuestros principales demonios o como lo quieras llamar es el miedo. Así es. Al venir también de una familia donde las cosas costaron mucho, es siempre cuidar, esto no hagas esto. Y en el subconsciente de una persona que crece así, ¿me entiendes? Al final del día, tus acciones y decisiones son así. Pues me empezó a ir bien y todo, y yo me limitaba. No puedes hacer esto, no lo hagas todavía, no te compres eso, espérate, va a llegar el momento. Siempre vivimos queriendo llegar el momento perfecto y la verdad, si lo esperas, nunca va a llegar. Y no Sí. soy el único que lo dice. Sí.
llegó un momento donde dije, yo no le tengo que tener miedo a la riqueza. No, si lo quiero, lo tengo. Punto. Y no te puedo decir en este momento que, ¿me entiendes? Sí, no, no es que ahora Pero les- cambió la mentalidad desde la perspectiva de decir, quiero lograr esto, lo voy a lograr. Y todo a mi alrededor conspiraba para lograr ese objetivo o eso específicamente que yo había pensado que quería lograr. Así es. Y empecé a jugar con eso y me fui arriesgando un poco más y me fui arriesgando un poco más y después lo volví realmente mi estilo de vida. Y ahí me di cuenta que cuando piensas siempre así, nunca te va a faltar lograr lo que te has propuesto. Pero hay una clave muy importante y siempre lo digo, no puedes dudar un solo milímetro en tu mente que esa es tu realidad. Claro. En el pequeño momento que dudas, Estoy de acuerdo. te das cuenta que te pasan ciertas cosas que si lo ibas a lograr, cascabilló Sí. y te quedas. No, y es increíblemente y sorprendentemente que cuando te lo crees a una manera donde no dudas, La fe. pero La fe. exacto, la fe, 100%, va a pasar o se va a pasar, ya sea por esto, no pasó aquí, pero va a pasar, pero es que va a pasar. Sí, sí, sí. Es Te que lo yo- garantizo que va a pasar. eso de que dicen de que la fe mueve montaña, para mí es lo más real del mundo. No, porque es que es así. Pide, cree y recibe. Pide, así. cree y recibe. Cree Y y no recibe. dudes. Y no dudes. Y no dudes y échale bolas, échale ganas. Sácate la mierda trabajando. Es así. Pero las cosas se empiezan a dar. Yo pienso que energéticamente se empieza a dar todo porque Todo empieza empezamos a fluir. emanar eso. O sea, al final somos seres energéticos, brother. Proyectas tu realidad. Proyectas tu realidad y la gente te empieza a ver como lo que tú te consideras Porque que eres. logras tu seguridad. Es que eso es lo que pasa. Allá Lo va. que perdemos aquí en esta situación, según mi experiencia, es que el miedo a lo que sea, a lograr algo, a querer, Sí. a no arriesgarte, te hace ver ante las otras personas como alguien inseguro. Claro. Entonces no confían. Entonces no confían. Y Claro. es que la seguridad es lo más valioso porque tú te puedes sentar con alguien y esa persona puede darte el mejor speech de venta y lo que tú quieras y decirte, pero si tú si lo tú no te la ves crees, no, si tú y no te la crees, si tú no te la crees, no te va a creer nadie. es verdad. Y eso es algo muy viejo que yo practico y lo decía, Sí, sí, pero ahora lo vivo a carne propia y digo, hey, si es que si tú no te la crees, ¿quién te va a creer? Ya, Entonces, así mismo mira, es. es bien sencillo, yo me la creo. Así mismo es. Punto. Ya, yo me la Te- creo y eso es así va a ser, aunque me digan que no, que ese, que no sé qué. Hey, yo ando caminando y yo sí me la creo. Qué bien. Y punto. Yo pienso que eso es clave. Cuando tú te la crees, ya no te da miedo sentarte en la mesa con esa persona que antes te intimidaba. Sí, sí. Que a mí me pierdes pasaba todo. de joven, que yo decía, tú solo le voy a vender una póliza a este tipo que es un empresario top y ha logrado cosas increíbles. Y yo iba cagado para las reuniones. Para hacer lo mismo. vivir lo mismo. Pero llega un momento en el cual de la nada tú dices, ¿sabes qué? Es que yo me merezco no solamente estar sentado en esta mesa, es que yo merezco capaz ser hasta mejor que mi cliente que antes me intimidaba. Y no en la a manera de persona ni nada por el estilo, sino me refiero como que si él logró un imperio, ¿por qué yo no puedo lograr un imperio? Porque yo no me lo merezco. ¿Por qué yo no me lo merezco? Ah, 100%. ¿Por qué no me lo Y- merezco? O sea, y ¿qué esa- he hecho mal y para no esa merecérmelo? Y esa seguridad es la que he llevado, Sí. yo siento, por ejemplo, mi empresa personalmente, al éxito al cual estamos viviendo hoy en día y como tú bien dices, yo me la creo y yo voy por mucho más. Y hay gente que a veces piensa que yo tengo 40 y pico años porque me veo... Oh, a mí me sorprendió. Cuando me diste la edad hasta me sentí mal. que la calva y los golpes y la sacada de mierda que uno se ha dado, que apenas voy a cumplir 32, pero yo me la creo, bro. 100%. Y yo me siento con un señor de 50 y yo me creo de 50 años No, también. 100. Y me meto en la película y las cosas empiezan a fluir y los Claro. negocios empiezan a fluir. Y hablando un poquito de esto de mi negocio, quiero porque siento que es importante que la gente que nos ve también conozca que cuando uno empieza a crecer también empiezan a existir retos, estructuraciones, lo que hablábamos el otro día, oye, tengo que organizar ciertas cosas, tengo que organizar mi programa de seguros, a ver cómo lo Claro. revisábamos, que ahí fue donde nos sentamos, Sí, cierto que hay 100%. ciertas deficiencias. Ahí es donde hicimos clic de hacer Ahí, esto también. Literal. Entonces, quisiera también conocer de tu parte esos retos, como el de los seguros, y si puedes hablar un poquito de eso, Claro.
oye, sí, crecí, pero mira que quizás no estoy bien cubierto en esto o en otra cosa. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, yo creo que uno de los principales retos que tiene un emprendedor cuando se vuelve empresario o haces una empresa es saber escalar, porque el escalamiento conlleva un montón de nuevos retos. Ya no es crecer, porque de crecer tú puedes venir y vender 1 millón, 2 millones de dólares y ahora cómo produzco, cómo hago, en mi caso que soy productor, cómo yo hago para sacar todo este pedido. ¿Ok? No es crecer en ventas, es escalar un negocio. Claro. Entonces, creo que uno de mis principales virtudes, aparte de saber hacer equipos de trabajo buenos, eficientes y demás, es saber cómo escalar el negocio. Entonces voy poniendo capas. Ahora estoy aquí, ahora estoy acá, ahora me enfoco en la infraestructura. Llevo 3 años desarrollando mi propio software para gestión empresarial ERP, que ha sido un dolor de cabeza y no gasto una inversión muy grande, pero como es un negocio muy complejo, porque la personalización, esa palabra personalización tiene mucho poder. Hay Sí. muchas empresas que hacen mobiliario estandarizado, etc. Pero nosotros llegamos a que el cliente, el color, es que no quiero esto, quiero que me cambie esto debe ser más grueso, esto debe ser más delgado. La personalización conlleva el software, la tecnología o en sí, el desarrollo de software es matemática y es ceros y unos, no hay grises. Claro. Y en mi negocio hay muchos grises. Ya. O sea, hay cosas intermedias. Entonces, empecé a ordenarlo desde la parte tecnológica, a entender que si no hay un proceso tecnológico que permita llevar seguimiento y visibilidad, porque así como dijiste, ahora uno ve la empresa desde arriba, hay que saber bajar. Claro. Y hay momentos donde está el famoso que un cliente gran amigo también, y la verdad que le tengo mucho aprecio, me dio este consejo, me dijo, en ese momento estábamos en una situación bien complicada, nos había pasado un montón de cosas y el cliente estaba pues molesto en ese momento y parecía que no teníamos la capacidad de resolverlo. Y yo le dije, no, hey, yo me puse todos los días la camiseta, me puse ropa de deporte y estuve todos los días, como él me lo pidió, en su casa vigilando la obra hasta que se la entregué. Y él me dijo, Josafat, hay que saber cuando un loose ball, como en el fútbol americano, la bola cae todos al piso, tú tienes que bajar. Y yo le digo, es que aquí estoy para bajar. Claro. A pesar que yo estoy viendo mi empresa desde arriba, yo tengo que bajar, ordenar y volver a subir. Entonces estructuras, vas poniendo distintas capas y así es donde llego a la parte que me doy cuenta viendo todo, digo, la operación está funcionando, la parte tecnológica está funcionando, el equipo está funcionando, etcétera, la infraestructura, siempre hay cosas que mejorar. Vuelvo a ver y digo, espérate, ¿cómo estoy en seguros? Claro. ¿Me entiendes? Y ahí es donde nace la idea de que tengo seguros básicos o cosas, ¿me entiendes? Que al final no es que no funcionen, pero no cubren la verdadera, ¿me entiendes? No, Necesidad que o la tengo. magnitud de negocio La al que has magnitud, llegado. exacto. Al que has Es llegado. que es como cuando me pasó cuando empecé a cambiar el seguro de salud. Sí. Cuando vine a Panamá, como a los 3, 4 años, saco un seguro súper básico. Ahí uno ni se enferma ni nada, da Claro. igual. Sí, sí, sí. No lo Ni usas, ni se entera. pero cuando lo vine a usar, prácticamente no servía. aplicaba para nada. Para nada. Entonces, Claro. ahí yo fui personalmente buscando un seguro que cubriera, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo, al final, entro en etapa de buscar seguros más sólidos que estén al nivel del crecimiento de una empresa como la que es el hijo del carpintero. Claro. Que acá es donde nosotros como MMG Seguros, pues, nos ponemos esa camisa de los clientes. En este caso, nos ponemos la camisa del hijo del carpintero y buscamos ver cómo ayudarlo, cómo solucionarle las pequeñas deficiencias en coberturas, no en operación, porque en operación ya muchas empresas, como muchos de ustedes que nos están escuchando, están estructuradas, pero dejaron de un lado eso. Y hay siniestros que en un segundo te pueden robar el trabajo de toda tu vida. Sí. Y es ahí donde es clave poder crear conciencia, que es algo de lo que nosotros tratamos de hacer, crear conciencia de que por un costo irrisorio hay una transferencia de riesgo a una compañía de seguros que te apoya en caso de que pase lo peor. No, y no solo en la parte de seguro empresarial, porque como lo hablamos, ahí estamos bastante bien, pero al final del día hay que blindarlo mejor en otros aspectos. Claro. En la parte de personal,
me estabas comentando Personal, el seguro de, ¿cómo se llamaba? De hombre líder, ¿no? de hombre clave, o sea, de continuidad de negocio. O sea, Sí, ¿quién es, 100%. quién es el hijo del carpintero cuando no está Josafat o si no está Gaby? O sea, Claro. ¿cómo vamos a reemplazar esta figura clave en la empresa? No. Tienes los seguros de hombre clave. ¿Qué pasa si hay un incendio en la bodega? ¿Cómo Exacto. vamos a mudarnos de un lado a otro? Están los seguros de interrupción de negocio o de lucro cesante para que tus colaboradores, los costos operativos puedan seguir manteniéndose. Entonces, sí, yo pienso que es un negocio noble, es un negocio bonito, por eso que me encanta lo que hago, así como a ti te encanta hacer Sí, muebles. 100%. Y yo creo que esa sinergia, pues, nos lleva a construir grandes cosas, Es ¿sabes? así. Cuando tú tienes un cliente apasionado y tienes a un asesor apasionado, se crean grandes Es cosas. éxito seguro. Es éxito seguro. Y bueno, así fue que conocí a Josafat por nuestras hijas que están en la misma escuelita y hablando un poquito, oye, mira que quiero mejorar mi programa y empezamos a trabajar. Creo que estamos en camino a eso 100%. y estamos muy felices de poder acompañar a Josafat, a Gaby y al hijo del carpintero a lograr grandes cosas, a crecer con ustedes Claro. al siguiente nivel y ojalá algún día verlos extraterritoriales. Claro. Verlos como una empresa multinacional y estoy seguro que lo vas a lograr. 100%, me esa cabe es la menor meta. duda. Esa No es la me cabe meta. la menor duda. Vamos para allá. Entonces, brother, para cerrar el podcast, para el que nos esté escuchando, si hay gente que siente que la vida que sueña no es para ellos, que pasa mucho, no, es que eso es para los ricos, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo creo que lo que acabamos de hablar a 100%, creer en uno, porque es que si uno no cree en uno mismo, nadie va a creer en ti. Entonces, creerse la historia. No importa la historia que te estés contando, lo que estés pensando, tienes que creer en esa idea. No importa el tiempo que te tome. Inclusive, viene más rápido cuando realmente lo crees. Cuando dudas, como te dije, ni un milímetro, se tiene Claro. que dudar. Y para eso hay que hacer un trabajo mental fuerte interno de saber que uno puede lograr las cosas y nada te va a detener. Me encantó. Cree en ti mismo y lo vas a lograr. Josafat, cuéntanos dónde podemos encontrar las redes del hijo del carpintero. Cuéntanos cuál es tu Instagram, si tienen Twitter, si tienen TikTok, para que nuestra gente que te está escuchando también te pueda seguir, si no te siguen, y poder conocer mucho más de tus historias y de los espectáculos de muebles que haces. Yo digo, del arte que ustedes hacen. Sí, gracias. Yo le digo a ese Ciro que espérate, yo soy un artista. De las obras de arte. Sí, la verdad es un arte. Bueno, nos pueden encontrar en @hijo del carpintero. Ahí está gran parte de nuestro trabajo. También estamos en TikTok con el mismo, @hijo del carpintero. Y bueno, la verdad es que estamos con muchos trabajos en redes que nos pueden ver y pueden vernos por la calle también. Siempre Excelente. andan brandeados los chicos. Excelente. Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de Seguro Te Inspiro. Espero que esta conversación con Josafat, que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a llegar, haya podido sembrar en ustedes una semillita y en los que ya están cultivando, pues que puedan agarrar nuevas ideas y que puedan siempre progresar en camino al éxito, a la superación y a inspirar a otras personas cuando ya sienten que están logrando lo que tanto anhelaban en un momento dado. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Gracias por participar en otro episodio de Seguro Te Inspiro. Gracias, Josafat. Gracias a ti.